En sintonía, CX40, Radio Fénix, 1330 AM. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. Acercarte a mí como un retrato fiel. El Trazo, dibujando historias, conectando almas, un viaje por la actualidad, la cultura, el arte y la música. Todos los martes desde las 18:30 conduce Germán, el forjador Aquistapache. El Trazo, un programa UMT Producciones. Si vacilas, perdés. Buenas tardes amigos, qué alegría poder acompañarlos en otra tarde de martes aquí en la República Oriental del Uruguay, la capital Montevideo, para todo el mundo por www.radiofenix.com.uy, otro programa del Trazo, este programa que dibuja historias conectando almas, programa número 33, número muy importante, no solo la edad de Cristo, hay otras connotaciones que vamos a conversar hoy con el panel, uno de los paneles más importantes que tengo en el programa. Cuando viene el profesor Álvaro García, buenas tardes. Muchas gracias, Germán, buenas tardes Germán. Bienvenido, Santos Germán Santos, politólogo, Buenas compañero tardes, de trabajo, Álvaro, fisiculturista, culturista. deportista. Es verdad. No, culturista nunca fui. Fui campeón nacional de potencia. No se habrá inyectado asteroides, ¿no? Como dijo un amigo mío. No, en vez de esteroides. Una pequeña anécdota. El otro día estaba en casa y salió salieron de que había un señor que era el hombre más fuerte en tercer lugar en el mundo. En tercer lugar en el mundo. Y yo dije, bueno, voy a buscar mis antecedentes. Yo hace 20 años atrás era el tercer hombre más fuerte del Uruguay. Cuando había pocos hombres acá, claro. No, pasa el levantamiento de peso se diferencia en el coeficiente. Es la diferencia entre lo que vos pesás y uno levanta. Claro. Y entonces... ¿Y ahí usted era el tercero más fuerte del Uruguay era en ese momento? Sí. Hoy en día creo que está en el lugar número 3 millones, más o menos. Pero me reí porque me dijeron que hice culturismo. No, nunca hice. Me está llegando data, porque la audiencia está al pie del cañón. Sí, ya Me recibíamos dice que mensajes tiene un antes récord, del programa. tiene un récord de panchos en la pasiva. Me Sí. está llegando acá. No. No lo dudo. Sin mostaza, peladitos nomás. No, igual más que un espeto corrido creo que me han sacado. Lo han sacado, han apagado las luces, Sí, como a sí, los pollos. claro. Y apagan la luz para que no siga comiendo. Bueno, con este humor característico del Trazo, pues acá mezclamos cultura, hablamos de cine, Sí. hablamos de literatura, que hoy es un tema, Sí. es el tema de hoy, anda en la poesía y la Sí. literatura. Hablamos de deporte, no hablamos porque hay tanta gente que habla. Sí. García, que no vale la A mí ya pena. el deporte no me... ¿Usted fue al partido? Bueno, fui a la butaca imparcial de... Igual decir hoy en día deporte más García, mejor no hablamos. Uy, sí, García. ¿Por García, qué? ¿capta? Y porque hoy Hoy procesaron al futbolista, el demonio García, fue lamentablemente no, la justicia se expidió ¿Lo y procesaron con procesaron prisión? con 6 años de prisión. O sea que automáticamente Peñarol rescindió el contrato, como corresponde, y bueno, lo pierde, ¿no? Para la final que queda el domingo. Otra baja más,
Pero no hablemos de deporte. No. Porque aparte no me conviene. Está hablando usted, además. No me conviene. Yo no puedo Usted hablar me preguntó si había ido al CDS, Sí. a la butaca imparcial que Sí, tenemos, esto es imparcial. con obvio. Martina. Sí. Tuvimos que ir ataviados con la camiseta de Peñarol, no porque seamos fanáticos de Peñarol. No, me imagino. Es para pasar desapercibidos Claro. en todos los 40.000 almas que estaban ahí. Perfecto. Porque si no empiezan forjador Claro. y un autógrafo. No. Yo porque me gusta la humildad. Perfil bajo. Tenemos en consola a Javier Manos Mágicas Caraballo, que le damos un está saludo, Javier. que asegura la excelente calidad técnica de este programa, Exacto. que lleva 33 ediciones. La verdad que una cosa maravillosa, ¿no? 33 ediciones, digo. Sí, 33 ediciones más 168 de a dos toques. Pasamos ya los 200 programas consecutivos, desde aquel 4 de septiembre del 2020, que comenzamos una quijotada con el amigo Gio Bogliolo. Y bueno, hoy estoy por acá, él está por Radio Nacional, la radio colega. Ujú. Le está yendo muy bien con su programa se llama La Palestra. Y también el compañero Bacotti le está yendo excelente, que le mandamos un saludo, Mandamos un saludo a a Fernando Bacotti, que está con el ojo. Y esta semana que está terminando, ingresó a las grandes ligas de Estados Unidos. Sí, Usted lo ya sabe, ¿no? lo habíamos dicho. Sí, siguió, el lo martes entrevistaron ayer. Felicitación pasado. porque Porque está- yo a Bacotti en cualquier momento lo veo ¿En de... CNN? Sí, lo veo, o senador republicano. Tiene un aspecto de senador republicano. Sí, es verdad. Imagínenselo, traje azul, corbata roja. Chao. Yo lo veo de representante del partido republicano. ¿no? Republican. Le falta sombrero Panamá. Bueno, se lo podría poner en algún momento. Bueno, él estuvo en tantos lugares del mundo. Sí. ¿Tiene una experiencia? Nada, le mandamos un Maravillosa. saludo. Un saludo a para Fernando. Fernando, que está en la audiencia. Sí, sí. Siempre escucha el trazo. Bueno, rápidamente, la parte musical. Hoy trajimos 4 temas de la agrupación The Cure, esta banda británica que allá por 1976, en Crowley, la ciudad de Crowley, al sur de Londres. Yo estuve cerca, no estuve en Crowley. Está Portsmouth, un puerto. Sí. Bueno, ahí entre Portsmouth y Londres está Crowley. De ahí salió esta agrupación con el solista muy representativo, Robert Smith. ¿Sabe cómo se llamaba la banda en sus orígenes? Easy Cure. Easy Cure. Luego pasó a The Cure. Estuvo este año acá en Uruguay. Es cierto. Este año o fines del año pasado. Tenemos un amigo en común, que ya de paso le mandamos un saludo. Antonini, ¿lo ubica? Oscar Antonini, Claro. una personalidad, de las grandes personalidades de este país. Diría un prohombre. Un prohombre. Un día podríamos Bueno, hasta hacer una biografía de Antonini. sería maravilloso para que la audiencia conociera más aristas de este polímata uruguayo, ¿no? Exactamente. Un polímata. Un polímata. Fue a ver a The Cure porque era el grupo de su juventud y casi se muere. Fue a la platea. Cuando tenía pelo. Cuando tenía una melena. Exacto. Sí. Un Ahora saludo. ya le No, quedó- ahora ya se le volaron las chapas. Se le Un voló. saludo para Oscar. Un saludo. Bueno, cumplimos con la música, cumplimos con los saludos. ¿De qué va hoy el programa? Hoy el programa va de poetisas, mujeres, que vivieron en distintas épocas, que uno si puede hacer algún rastreo tuvieron alguna cosa en común, que utilizaron a la literatura como medio de expresión. Aclaro que no nos vamos a meter en el análisis literario de su obra, porque además no somos Sí, no especialistas. somos especialistas. Pero bueno, vamos a tratar de traer alguna cosita de ellas, y vamos a tratar de vincularlas con ese contexto de la época, en un día que además es bastante representativo, Es verdad, el porque 25N. hoy el 25N es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, bueno, creo que una de las, en diferentes modalidades, pero algunas de estas mujeres que vamos a hablar hoy, tuvieron también, lamentablemente, ¿no? Un vínculo con esa violencia, Es verdad. que bueno, que las en algunos casos las llevó a un trágico final, como en el caso de Delmira, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Trajimos 2 poetisas de la llamada generación del 900. Sí, En el caso en de el caso Delmira de Agustini. Delmira es claramente del 900. Juana del Gurú Juana, era un poquito más... algunos dicen que es del 30, ¿no? La generación del 30, del aunque 30. se toca con la del 900. Después Ida Vilariño, que la elegí porque, bueno, La del 45, generación del es una de 45. las mujeres representativas, no la única, pero de la generación del 45, ¿no? Claro. Y bueno, y después Cristina Peri Rossi, que Es la cuarta que es poetisa la en cuarta, cuestión. la cuarta escritora que elegimos por una cuestión de, bueno, de que representa la
el boom latinoamericano de los 60. Algunos dicen que es como la representante femenina uruguaya de ese boom latinoamericano que tuvo tuvo por supuesto a Vargas Llosa, tuvo a Gabriel García Márquez, en el caso de Uruguay a Eduardo Galeano, ¿no? Y bueno, Cristina Peri Rossi, que además hace 4 años, ganó un premio Cervantes, que no es poca cosa. No es poca cosa. Y bueno, y ha sido muy renombrada últimamente. Perfecto. Así que esa elección es puramente... No, esto es arbitrario, pero No es arbitrario. Me gustaba la arbitrario. correlación de generaciones, además, ¿no? Vamos a relacionar eso. Bien. Comenzamos entonces por Delmira Agustini ¿Cómo que era? Murtfeld, Bueno, segundo apellido alemán. bueno. Su padre ¿Qué Corso. le dice eso? Su padre Corso. Bien. ¿Y eso qué le dice? Ella alemana. Bien. Es un hogar común de inmigrantes. Bueno, hogar de Seguramente. inmigrantes, sí, no? sí, claro. Hogar de inmigrantes, pero de inmigrantes acomodados, ¿no? Porque son los representantes de esos inmigrantes justamente, que en algún momento hemos hablado de ese tema acá sobre otras cuestiones, pero cuando hablamos del Palacio Salvo, ¿no? O sea, esos inmigrantes que con los años se fueron afincando en el país, pero además se fueron afianzando económicamente, con negocios y con algún emprendimiento empresarial, que los llevaron a ser, digamos, pertenecientes a una clase social que además en el Uruguay de comienzo del siglo XX se empieza a afianzar, ¿no? Es una clase media acomodada, es una clase media alta. Delmira Agustini no pertenece a los círculos, por decirlo de alguna manera, aristocráticos de Montevideo o del Uruguay, pero sí pertenece a una clase media alta, donde su padre era muy conocido en el ambiente, por ejemplo, de los negocios, y bueno, y ella además, con una belleza y una juventud que la caracterizaban, se hizo muy famosa rápidamente justamente por impulso de su escritura. Delmira nace en el año 1886 y muere en el año 1914, o sea, encaja exactamente con ese Uruguay Qué joven, ¿no? de principios del siglo XX. Muere además trágicamente, ¿no? Trágicamente. La muerte, claro, la muerte de Delmira es una muerte muy trágica, producto del asesinato que le comete su ex esposo Enrique Job Reyes. 50 días estuvieron juntos. Sí, muy poco. Fueron Ella volvió amantes, con su madre, se con su casaron, padre, perdón. y después del divorcio siguieron una relación, ¿no? Sí. Que de hecho, bueno, tiene su corolario en este asesinato que se enmarca dentro de lo que en aquel momento se llamaban los crímenes pasionales, ¿no? Sí, la palabra femicidio no se manejaba. No se manejaba para nada. Tampoco se manejaba la violencia de género, ni se manejaba la violencia doméstica, ni Y nada él de se eso. suicida posteriormente. Él se suicida, o sea, fue una cosa muy, muy trágica, ¿no? La escena, además de la muerte de Delmira y de Enrique, fue una cosa muy dantesca. En los diarios incluso es el día... La cita en un hotel, creo, ¿no? En un pieza de apartamento, hotel. sí, en un apartamento en la calle Andes. Y bueno, y fue una cosa muy trágica porque, bueno, imagínense lo que era aquello, ¿no? A Delmira le dan 2 tiros además en la cabeza. Enrique después se pega otro tiro en la cabeza. Cuando entra la policía al apartamento encuentra todo un reguero de sangre por todos lados. Delmira además era una figura conocida, o sea, enseguida la reconocen. Enrique Job Reyes también era un rematador rural, vinculado a los sectores, digamos, empresariales también del país. Y bueno, y tiene este trágico final. Una Delmira que, a ver, muchas veces hay algunos mitos que está bueno derribar, ¿no? Muchas veces se la ha definido, yo lo he escuchado esto, como feminista, ¿no? O como una mujer, digamos, muy avanzada para su época y muy, digamos, no sé, vanguardista, ¿no? En varios aspectos. Y en realidad no es así. A ver, primero cuando uno habla del feminismo tiene que pensar que estamos hablando de una suerte de movimiento político, ¿no? Movimiento político, social, que, ojo, se crea a principios del siglo XX en el Uruguay, y que además justo cuando Delmira muere en 1914 ya hay una movida con respecto, por ejemplo, al voto de la mujer, con respecto a los derechos, además civiles incluso de la mujer. Delmira fue la primera mujer en divorciarse
En el año 1913, cuando se aprueba la ley del divorcio, Delmira fue de las primeras mujeres que se divorcia. De Enrique, justamente. Entonces, ahora, esto no quiere decir que Delmira haya sido feminista, ¿no? Delmira sí lo que tenía era en su prosa poética y en su temática poética, fiel al modernismo del cual ella era representante. Exacto, modernismo. Un estilo literario muy poético, muy refinado, muy con toques de erotismo. Exacto, claro, los temas que trataba eran los temas eróticos, los temas vinculados con el amor, con la pasión, con el enamoramiento, etcétera. Los cálices, por ejemplo, los cálices vacíos, ¿no? De 1913 fue claramente su obra más representativa en ese sentido. Y claro, eso fue lo que movilizó en aquel momento a toda la opinión pública. A la opinión pública y también a algunos representantes de la intelectualidad latinoamericana que eran los representantes de ese modernismo, como Rubén Darío, por ejemplo. Justamente el prólogo de Los cálices vacíos está escrito por Rubén Darío y habla maravillas de... Claro, entonces, porque es la típica representante con esas temáticas. En un Uruguay que también estaba saliendo de esa modorra del siglo XIX medio pacata, ¿no? Que Julio Herrera y Reisig va a criticar mucho también por esos años. Julio Herrera también, un escritor vinculado con el modernismo. Julio Herrera escribe un libro, además, que yo lo leí porque es fantástico, se llama Tratado de la imbecilidad del país. Hermoso nombre. Claro, pero justamente hace una crítica a la sociedad, a esa sociedad pacata, ¿no? Uruguaya, hipócrita, ¿no? Yo me hubiera manejado bien en esa época, ¿no? Yo soy medio pacato, no parezco, pero tengo mi lado tiene pacato. Un sesgo pacato. Un sesgo pacato. Pero bueno, o sea, Delmira moviliza todo eso. Ahora, yo quería, en el caso de Delmira, traer estas cuestiones vinculadas a esa... Sí, desmitificar eso de... Claro, de no era feminista. Lo que era, sí, era una poetisa o una poeta, digamos, rupturista, claro, en cuanto a la temática que manejaba. Eso es real, ¿no? Pero en un contexto de un apogeo ballista. Exactamente. Bueno, eso también influye. Primer cuarto del siglo XX. Estamos, ¿no?, en plena época del vallismo. En plena época del vallismo, donde también los temas que se trataban a nivel de la opinión pública eran temas, digamos, novedosos y temas que movilizaron también a la opinión pública y además divide aguas entre los que en aquel momento ya se autopercibían o se denominaban reformistas o progresistas y los conservadores. Y un erotismo, digamos, muy cuidado, ¿no? Pero por muy supuesto rupturista para el lugar. ¿Usted tiene alguna frase extraída de alguna obra, de algún poema, no? Sí, mire que yo lo vi en la oficina hoy. Que sí, además puso cara de pillo. No, tiene cara de pillo. Sí. Mira, hay una frase que me gustó mucho, sí, que dígala. decía del libro blanco: si la vida es amor, bendita sea, quiero más vida para amar. Eso habla de la búsqueda. Pero después hay poemas que a mí, la verdad, vamos a leerlo, espero bien. Sí, con todo. Ahí va. Es un pozo de sombra su mirada, yo me pierdo en su fondo lentamente como un astro que cae. Es todo muy cuidado. Muy cuidado. Bueno, pues esa es la típica prosa del modernismo. Exacto. En donde se cuida justamente el tema de, por ejemplo, la gramática, la rítmica, la prosa, muy, digamos, muy cuidada en términos estéticos, que busca a través de las metáforas justamente hablar de los temas que bueno, que estaban en ese momento de moda, entre ellos, por ejemplo, lo relativo al erotismo y al amor. Bueno, hay un poema que cierra con una frase. Una frase que justo habla del vampiro, que nosotros tuvimos un programa de Drácula que hablaba de esa, el más visto, de esa culpabilidad del gusto de lo prohibido. De lo prohibido, claro. Exacto. Léala. Que dice: tú me has hecho sentir el hondo beso de que muerde y ama. En el sentido, esa culpabilidad del gusto por lo sexual. Uh-huh. En realidad, creo que viene, también, como dijiste, de una familia estructurada, de raíces europeas. De medio para arriba. Primero para arriba, pero a la misma vez ella tuvo mucha imaginación a lograr combatir en su imaginación un contexto de una libertad sexual. Sí, sí. Que en el sentido, la libertad, no sé si hablamos de feminismo o no, porque eso podemos hablar de muchos contextos, la claro, libertad del trabajo y eso.
pero sí una expresión más de la libertad sexual. Bueno, femenina. en ese momento, por ejemplo, acá en el Uruguay también no nos olvidemos que el modernismo literario tenía una fuerte presencia a través del anarquismo. Claro. Y el anarquismo, no estoy hablando solo como movimiento político en sí, sino como movimiento, por ejemplo, intelectual, se manejaba, por ejemplo, con los principios y valores del amor libre. Sí. Tal vez el más representativo de ese modernismo que también en esta época estaba presente era Roberto de las Carreras. Era un crítico literario, ¿no? Y un escritor uruguayo también de una familia muy, muy rica, pero que él adhiere a todo ese movimiento y además adhiere a esa idea del amor libre que los anarquistas defendían, ¿no? El tema, por ejemplo, del concubinato, etcétera. No, es que no tenía, no tenía una militancia política, no tenía tampoco una visibilidad desde el punto de vista, digamos, público en lo que era la política, etcétera, ¿no? O sea, Delmira era reconocida así ya en 1914 cuando muere, como escritora. Sí. Le voy a decir una frase que en esa época decían sobre Delmira Agustini. A ver. Como que tenía dos caras. La niña virginal, por un lado, y la pitonisa de Eros. Era una frase que Y bueno, pero eso andaba puede por las calles también de la Ciudad Vieja, donde se hubiera hecho un festín. ¿Quién? Nuestro amigo. El dandy. El dandy de la Ciudad Vieja. Exactamente. Antonio Maciel, que ya de paso Le mandamos un saludo. Y tengo un mensaje también de un oyente, el doctor Freddy Spontón, que está al firme escuchando, también un saludo para él. Un saludo. Y le propongo ir cerrando este primer tema, que es del Mira Agustini. Bien. Y pasemos, antes de la pausa, al primer pantallazo sobre Juana Fernández Morales, más Juana. conocida como Juana de Ibarburu. Mire, sobre Juana hay mucha cosa para decir de Juana. Juana nace en 1892 y muere en 1979. Exacto. Es decir, en parte podríamos decir que es casi contemporánea de Mujer. Delmira, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Delmira muere muy joven Trágicamente. y Juana muere anciana. Juana de Ibarburu, o Juana Fernández Morales, en realidad nace en la ciudad de Melo, En Melo. en Cerro Largo. Fue ahijada de Aparicio Saravia. Que eso igual yo siempre lo digo que en realidad mucho valor no tiene, porque Aparicio Saravia tenía 25 millones de ahijados que no sabía ni quiénes eran, porque claro, imagínense que cuando nacía un niño en Melo, lo primero que hacían era llevárselo a Aparicio Saravia para que le diera la bendición, una bendición que era laica, ¿no? O sea, Era hija de maestra. era hija de una maestra, Un además comerciante. estudió. Ella venía de una familia también de clase media, pero no para nada rica. Estudió francés en Melo, y allí fue donde supuestamente empieza a adquirir el gusto por la lectura, por la poesía, también a través de la influencia de su padre. Y Juana ya desde muy chica empieza a escribir poemas que los empiezan a publicar en los diarios de Cerro Largo, ¿no? De la época en Cerro Largo. Exactamente. Entonces, de a poco se va haciendo conocida. Cuando viene a Montevideo, ahí empieza a publicar y ya en la década del 20 ya empieza sus primeras, finales de la década del 10 empiezan sus primeras publicaciones, que también están medio vinculadas al modernismo. Lo que pasa es que Juana lo hace más pensando en la naturaleza, el costumbrismo, la vida cotidiana, ¿verdad? Con un también lenguaje bastante florido y con unos ribetes ahí de prosa bastante floridos. Pasa que la vida de Juana fue muy dura. La vida de Juana fue muy dura porque, bueno, ella primero se casa muy joven con un capitán del ejército, Es verdad. Lucas Ibarburu, del cual adquiere además su apellido, es decir, Claro. Juana se empieza a llamar, autodenominar, o sea, como Juana una de especie de Ibarburu. nombre artístico como Juana de Ibarburu. Tienen un hijo, Julio César, ella tiene un hijo con su esposo. El esposo la molía a palos. Tenía grandes problemas con el alcohol. Entendido. Muchos problemas con el alcohol, era un hombre además muy frustrado porque en el ejército no lograba el ascenso. Ahí hay un acercamiento con la situación personal también de Delmira Agustini, ¿no? Bueno, claro, O sea, la ahí violencia. exacto, A eso me refiero. ahí está, el tema de la violencia y cómo Juana canalizaba a través de sus escritos muchas de las cosas que le pasaban, ¿verdad? Esa idealización que ella muchas veces hacía, por ejemplo, de la familia,
de la vida, de casados, etcétera, era un poco la contracara de lo que ella en realidad vivía en su casa. Y el marido, además, esto lo cuenta, por ejemplo, un libro que recomiendo, Diego Fischer, ¿no? que es una novela que se llama El encuentro de las Tres Marías, que es una vida novelada de Juana de Ibarburu, que tiene mucho testimonio además. El marido como que vivía con gran frustración esa imposibilidad de poder ascender en el ejército, y sin embargo veía cómo su esposa rápidamente se convertía en una poeta referente a finales de la década del 20. No nos olvidemos que en el año 1929 Juana de Ibarburu es nombrada por la Academia de Intelectuales, digamos, uruguaya, Juana de América. En aquel momento Juana de América, que es un título que le dieron los intelectuales de aquella época. En el Salón de los Pasos Perdidos del Exactamente, Palacio Legislativo. en el Palacio Legislativo se hizo el acto, donde habló Juan Zorrilla de San Martín, que era en aquel momento claramente la figura intelectual excluyente. Pero además, lo interesante de esto es que Juana tenía muchísimos vínculos en aquel momento a través de cartas con grandes escritores a nivel mundial, ¿no? O sea, Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, Antonio Machado, es decir, Qué amigo, Juana se escribía con esos escritores. Como dirían los chiquilines ahora, unos salados de la época. Unos salados de la época realmente, o sea, sí, claro. y además con muchos elogios a su obra, que además fue publicada en Europa. Entonces eso le permitió inclusive a Juana, a principios de los años 30, no solamente por los títulos que había logrado en términos honoríficos, sino también por ese reconocimiento intelectual, le había permitido a Juana tener incluso dinero. O sea, Juana Ibarburu en los años 30 tuvo su momento de claramente de gloria en todo sentido, que para una escritora además no era fácil. Sí, claro. Y bueno, y lo logró, pero acompañado o emparentado con esa vida familiar que rápidamente empezaba digamos a enrarecerse, con una violencia muy fuerte. Juana empieza a padecer también dolores bastante crónicos, por ejemplo, de espalda, etcétera, y se hace adicta a la morfina. Entonces, igual murió muy sí, veterana. Muy y veterana, muere, sí, claro. muere en la más extrema pobreza. Sí, porque eso además es lo otro. tuvo muchos gastos. El esposo le hizo generar muchos gastos. Sí, pero sobre todo el hijo. ¿El hijo? Porque ahí estaba el problema. El hijo era un ludópata. El le hijo gustaba. iba al hipódromo y al casino. Qué dupla. Se gastó Bien. toda la plata. No, pues su nombre en realidad, en el 30, 40, Sí, fue sí. trascendida mundialmente, digamos. Totalmente. Es más, hay una foto famosa que seguramente si los oyentes la buscan y ustedes tal vez hagan memoria y la recuerden, donde están Juana Ibarburu, Alfonsina Storni y Gabriela Mistral. Sí. Es una foto, están las tres ahí. Claro, es el año 1930 esa foto es del año 1938, en un curso de verano que organizó la universidad, donde trajeron a Gabriela Mistral y a Alfonsina Storni, dos escritoras en aquel momento, Alfonsina Storni argentina, Gabriela Mistral chilena, de renombre también en aquella época. Y Juana, la verdad que cuando uno mira esa foto, está pasándola mal, porque no soportaba a Gabriela Mistral. No la soportaba. ¿Por Y qué? hay gente- Porque le tenía envidia. A mí me pasa acá en el programa. Le con tenía algún envidia. panelista, pero me reservo el nombre. Bueno, no lo diga, porque no queremos generar discordia. No, no. Este, Todos tienen su valía. Sí, ahora, para que ustedes vean la talla de Juana, que era convocada para dar cursos en la universidad de manera, porque ella no era docente universitaria, Sí, pero como era invitada. Sí, era claro. como invitada, pero además, claro, se codiaba con esas intelectuales. Sí, ¿no? claro. Estamos hablando de los años 30, finales de los 30. El Ministerio de Educación y Cultura, en aquel momento dirigido por el doctor, ay, se me fue el nombre ahora, pero ya me va a salir, Eduardo Víctor Aedo, Blanco, estamos en la época de Terra, ¿no? El doctor Eduardo Víctor Aedo le compra toda la obra a Juana. O sea, el Ministerio de Educación y Cultura le compra la obra, muchísimo dinero, a Juana Ibarburu. Sí, el hijo. Y el hijo se Agarró la guitarra. patinó toda. Se la patinó toda. El hijo se la patinó toda. Increíble. A tal punto que Juana, cuando queda viuda en la década del 40, muere su esposo, el hijo se queda viviendo con ella, pierde la casa que tenían en la Rambla de Malvin, que era una casa gigante, que luego se la termina comprando
el embajador de Bélgica, y Juana tiene que recibir una casa por parte del Estado uruguayo en la calle 8 de octubre, para que te haga una idea, frente más o menos a donde hoy está el hospital militar. Ah, por ahí, cerca del Parque Central. Es un caserón bastante importante que se la da al Estado, Sí. porque Juana no tenía casa. Y ahí empieza el declive de Juana. Si bien es cierto que ¿Juana Juana... Montevideo? Sí, Juana es homenajeada, visita escuelas, liceos, da clases, cursos. Le voy a decir un nombre, a ver si le suena. Santiago Cosolino, un orfebre muy famoso en esa época. Sí. Cuando le entregaron el título de Juana de América, lo acompañaron con un anillo de oro. ¿Qué se lo debe al patinable? Seguramente lo debe haber vendido. Fue corriendo a alguna casa de empeño. De Ciudad Vieja, Exactamente. de empeño Al Monte de Piedad. Sí. Al Monte de Piedad del Banco República, en la calle Uruguay, donde Sí, segura Pignoraticio. exacto, Claro. los préstamos Pignoraticio. Sí, claro. Si habrás empeñado... No, también fui a sacar algún prestamillo, Sí. Si habrás empeñado no sé, la plancha. Sí, ¿cómo se llama? Porque la gente no lleva dan acá para a los años. Porque la gente llevaba los electrodomésticos Claro, como sí, garantía. como ¿no? garantía, ahí va. Bueno, a ver, ¿y por qué la traemos a Juana? Porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque Juana, a ver, el contexto de la época, un Pero contexto habló de violencia, habló claro, pero que a era del ver, interior. intelectual, un contexto de efervescencia, digamos, académica, donde Juana además, a través de la literatura empieza como a mostrar esas facetas que tiene también a nivel personal, pero que la sufre, ¿no? Además Juana, pobre, tiene la mala suerte de morirse en junio de 1979. En dictadura, ¿no? Plena dictadura, y a los militares no se les ocurrió mejor forma de homenajearla que velarla en el Palacio Legislativo. No fue nadie. Estábamos en dictadura, claro. ¿Quién iba a ir? No fue nadie. Igual, yo creo que cerrando es que Sí, fueron dos cerrando autoras para ir a la pausa. que intentaron dialogar con su ambiente y su entorno. Totalmente. Y lograron así expresarse Sí. y lograr un modelo para un futuro de escritoras que hoy en día... Y hay una palabra que las vincula, me animaré a decir, amor. Totalmente, Sí, Totalmente. claro. Sí. Vincula a Delmira Agustini, que fue la primera Bueno, poetisa que hablamos, y la y- segunda Juana Ebrur. Y otro mito, tiremos abajo el mito de Juana como representante de esas mujeres feministas, No, porque no, Juana no. era extremadamente conservadora. En el año 1929, cuando recibe su premio como Juana de América, le hacen una nota a la revista Mundo Uruguayo, que era una revista muy popular en Uruguay, y le preguntan sobre el tema del voto de las mujeres, que en ese momento se estaba discutiendo en el Parlamento. Ella dice, no estoy para nada de acuerdo porque el Uruguay va camino a hacer la Unión Soviética. O sea, no, Juana no estuvo de Hoy acuerdo vino con esas derribador cosas. de mitos. Bueno, me encanta. Me Totalmente. encanta. ¿Qué dice Tocayo? Sí, la verdad que sí. Es que me encanta. Pero está bueno igual. No, me pero está encanta bueno derribar mostrar mitos. otra faceta y derribar mitos, porque a veces uno se maneja sin saber por eslóganes Exactamente. o cliché. Sí, sí. Voy yendo profundo. Oye, usted está... Parezco Cousteau. Sí, Jacques Cousteau. Jacques Cousteau. Sí, se metió en el fondo del mar. Espero que salga. Bueno, ¿vamos a la pausa? Por favor. Vamos con otro tema de The Cure. Ahí llegó la nueva Savia a la consola. Se acaba de retirar Manos Mágicas Caraballo y llegó Alejo Leguizamón, la nueva Savia. La nueva Savia. Le damos un saludo. Nos vamos con otro tema de The Cure, año 1985, Cerca de mí, Close to Me. Venimos con la segunda parte del trazo. I've waited hours for this. I've made myself so sick. I wish I'd stay asleep today. Yeah. I never thought this day would end. I never thought tonight could ever be this close to me. Just try to see in the dark. Just try to make it work. You feel the fear before you're here. AFMU, Asociación de Food Mesa del Uruguay, con Miguel Lobo Romero al frente, los invita a practicar este deporte de mesa con el apoyo de Institución Atlética Potencia, Verde y Rojo Básquetbol Club, Institución Atlética Capurro y Rampla Juniors de Rivera. Contacto 099 18 31 93. ALU
Aluque SRL. Más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio. La mejor ecuación calidad-precio. Series Proba, Gala CR, Suma y línea monobloc de aluminios del Uruguay. WhatsApp 094 409 352. En Instagram @Aluque Aluminio, www.aluquesrl.com. Canteros de Caná, vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095 032 068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook, Vinos Canteros de Caná. Los Alibros, literatura en general, educación, infantiles y en particular, historias sobre la emigración gallega y española. Colonia 1551. Teléfono 2401-2905. Panamar Sociedad Anónima. Pega 1, pega 2, pega 3. No es ni amarilla ni roja. ¿Qué es? Adhesivo epoxi pegatanque. Importa y distribuye Panamar Sociedad Anónima. Teléfono 2-200-5619. Don Agustín Viajes y Turismo. Servicio integral desde 1997. Con profesionalismo, respaldo y compromiso. Avenida 18 de Julio 1236. Teléfono 2903-2680. Celular 091-339-099. Página web www.donagustinviajes.com.uy. Email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. Volvemos con El Trazo. Venimos con otro tema de esta excelente agrupación The Cure, Just Like Heaven, justo como si fuera el cielo. Usted dice agrupación y me hace acordar a algún presentador de tablado de los años 70. Y bueno, yo soy del 63, sí, pero año no, glorioso. Está hablando de The Cure, diga este grupo. Bueno, este grupo, ¿no le gusta agrupación? Y agrupación parece... Sí, parece muy carnavalero, tiene razón. Claro, agrupación carnavalesca. Estamos pasando música de Cure, este grupo... Ahí está. Británico, ya dijimos, año 1976. Con su tope de éxito en los 80, ¿no? Claro, ochentoso. Aunque siguen vigentes. ¿Sabe que yo me autodefino ochentoso a nivel claro. musical? Me gusta también la música de los 90. Sí, yo soy ochentoso ahora, a nivel musical. Me gusta mucho Bad Bunny, que claro. recibió un premio a mejor compositor. Sí. Un poeta. Un poeta, es un poeta. Ya que estamos con... la nueva Sabia está mirando su celular, no nos da... A ver, vamos a preguntarle. No, ¿Qué opina de Bad Bunny? Le gusta, claro. Me gusta, buenas tardes. Gusta, el buenas trazo. tardes, bienvenido al Trazo. Me gusta Bad Bunny. ¿Le gusta Bad Bunny? Sí. Eh, Pero me gusta más, prefiero esta música. pero para la soy- pregunta, soy- ¿Bad soy- Bunny destronó a Michael Jackson? No. Sí, no. No, pero él es un joven. De Michael Jackson, top, ¿no? El Claro, rey. claro, el rey. Muchas gracias por Muchas la opinión, Alejo Leguizamón, la nueva De un Sabia. especialista, ¿no? La nueva Sabia.
importa su opinión. Obvio. Bueno, tenemos 15 minutos para Bueno. ir por la tercera poetisa, Bueno. Idea Vilariño, Sí. y cerrar con Cristina Peri Rossi. Idea Vilariño, que es de 1920, nació en 1920, muere en el año 2009. Una poeta de la generación del 45. Acá nos vamos a la otra generación literaria que Ángel Rama, ese crítico literario uruguayo, denominó la generación crítica. Justamente porque la generación del 45, del cual por ejemplo era integrante Juan Carlos Sonetti, era integrante Mario Benedetti, era integrante Emil Rodríguez Monegal, el propio Ángel Rama, rompen justamente con toda esa, con el modernismo, rompen con el criollismo, ¿no? Es decir, con los cuentos criollos y ambientados en el campo. La generación del 45 es una generación más bien urbana, es una generación que está afincada en Montevideo, muy vinculada a la universidad. Aparte viene de cuna importante en cuanto a la música y la literatura. Bueno, sí, su padre de hecho era poeta, ¿no? El padre de Idea era poeta, y ella incluso edita en algún momento los poemas inéditos de su padre. O sea, esta generación del 45 es una generación interesante porque es una generación vinculada, muy vinculada a la universidad, a la prensa, muchos periodistas, críticos literarios que aparecían en la prensa. Son más intelectuales. Mucho Claro, más intelectuales, eran además mucho más diversos en cuanto a sus lecturas. Por ejemplo, la propia Idea Vilariño tenía, digamos, poesía de diverso tipo, ¿no? Poesía, por ejemplo, filosófica, poesía vinculada al amor, pero también en la década del 60, y esto, por eso digo lo del contexto, cómo influye en los escritores. Sí. En la década del 60 y más precisamente en el año 66, Idea publica Pobre Mundo. Pobre Mundo, que es un poemario en donde hace una crítica, digamos, a la realidad que se vivía en aquel momento, vinculado sobre todo a la violencia, ¿verdad? Y a la revolución. O sea, la generación crítica además es una generación que adhiere, la gran mayoría de sus integrantes empieza a adherir, algunos con más y otros con menos apasionamiento, por ejemplo, a los valores de la izquierda, a la revolución cubana, por ejemplo, que claramente atraviesa esa generación crítica. Y claro, y ese pobre mundo, ¿verdad? Era el mundo de la guerra de Vietnam, era el mundo de la Guerra Fría, era el mundo de la violencia política que ya se empezaba a sentir acá en el Uruguay. Usted sabe que mi madre era amiga de Vilariño. Bueno. Son de la misma generación, del Claro. 20. Mi madre nació en el 20. Bueno, y ahora vio que yo le traigo hasta ese tipo de recuerdos. No sé si se da la cuenta. verdad que lo felicito por la elección de las Usted no, cuatro. me tocó el corazón. usted no me valora. No lo valoro ni le pago. Bueno, eso se sabe. No, Ay. me hizo acordar a mi madre, que le No, mando no. un recuerdo para ella. Mi madre, por allá por los 50, fue la primera voz del Sodre. Y fueron a hacer una recorrida por Cuba, festejando el triunfo de la revolución. Claro. En principio iba a ser un par de presentaciones en La Habana y en Varadero, creo que era. Y mi madre puso la condición de que además de cantar en esos dos teatros para las altas autoridades, Sí. le permitían hacer una gira por el campo para los campesinos. Y le permitieron. Lástima que no tengo nada... ¿No tiene fotos? No, algunas fotos puedo tener, sí, pero documentación Eso- no, pero y, eso es- y escritos menos, eso porque es mi madre histórico. nunca quiso dejar escrito todo lo que ella hizo. Esas cosas son Pero interesantes. muy bueno. un recuerdo muy interesante para compartir con la audiencia. Bueno, pero eso también le habla del idealismo también que había, ¿no? O sea, esa idea de de acercar, por ejemplo, a todos los sectores sociales la cultura. Curiosamente, igual la generación del 45 no era una generación muy digamos, en la teoría capaz que cercana a los sectores populares, no en cuanto a su digamos, construcción teórica, que era bastante compleja. Porque en realidad la generación del 45 es una generación, como decía Germán, de intelectuales, Sí. que estaban más que nada, estaban concentrados en la universidad, y era allí donde de hecho tenían su trinchera política ideológica, ¿no? Pero una post Segunda Guerra Mundial, Sí. ella vio las dos guerras Sí, claro. y estaba viendo, como decís tú, la Guerra Fría. Aquí hay una frase que dice: pobre mundo, siempre el mismo, con sus guerras, con sus hambres, sus olvidos. Ella encierra que también está escribiendo como las otras autoras, habla en su contexto, Exactamente. dialoga con el mundo que vive. Sí.
Exactamente. Bueno, esa cita que trae Germán es muy pertinente porque nos habla de eso justamente, ¿no? Bueno, y para terminar trajimos a Cristina Peri Rossi, que como nosotros decíamos recién, Cristina es de la generación del 60, digamos. También vinculada a la universidad. Nació en el 41. Y Nació en el todavía año es la 41 única y que está no falleció. viva, exactamente. Vive en España. Vive en España en la actualidad, en la ciudad de Barcelona. Cristina Peri Rossi, bueno, algunos la ubican, digamos, dentro de esa generación del boom latinoamericano de los años 60. Y además como de las pocas mujeres, incluso uruguayas, que integran esa generación. Y bueno, y con una, digamos, prolífera vida intelectual ya desde mediados de la década del 60, en donde empieza, por ejemplo, a publicar sus primeras notas de prensa, da sus primeras clases también en la universidad. Aparecen sus críticas literarias y también sus libros. Sus trabajos van desde la poesía hasta la narrativa, los ensayos, etcétera. Pero en el año 1971 se publica su quinta obra, que es un poemario titulado Aboé, donde ahí Cristina causa un importante revuelo por el alto erotismo homosexual que tiene ese poemario, ¿no? Bueno, ella de hecho era homosexual, y en la década del 70 ser homosexual o 60 ser homosexual, y para una mujer era catastrófico, ¿no? En ese país además, o en este país, que en la década del fines de los 60 y principios de los 70 tiene como una gran corriente moralizante, si se quiere, que estaba vinculada por un lado a lo político ideológico, es decir, la Guerra Fría, con esa separación entre el comunismo y el capitalismo, y con esa idea de que el comunismo venía a cambiar nuestros valores y nuestro modo de vida y nuestra moral y nuestras costumbres, y que por lo tanto las personas que eran incluso o que se definían como rupturistas de ese orden establecido, de ese statu quo que se pretendía, digamos, preservar, eran desviados. El desviado era, por lo tanto, el comunista, pero también era el homosexual. Claro. Entonces, desde el punto de vista, digamos, ideológico o político, los poemas de Cristina Peri Rossi en el año 1971 generan un fuerte impacto desde el punto de vista crítico, ¿verdad? Ella se fue al exterior por el exilio. ¿Cuándo Y no, fue? En el año 72, o sea, ella se va antes de la dictadura. Y esto justamente está explicado por esa persecución que ya empieza a tener su obra antes del golpe de Estado. Claro, y Agustini había sido censurada en la dictadura. Sí, claro. Sí, claro. Termina Agustini, y es más, nos faltó nombrar que había sido pareja de Onetti, que con una relación tumultuosa. Y de Vilariño. Sí, Sí, claro. Claro, Y- nos olvidamos de Claro, y Rossi no aparece una pareja formal. No. Que se puede investigar. No, pero justamente, lo que tiene Cristina Peri Rossi, que también a través de la literatura ella lo que hace es expresar lo que siente. De hecho, yo traje acá una cita de una entrevista que le hacen en el año 1978, ya viviendo en Europa. Cristina se va en el año 72, como decíamos, a Europa. Primero va para Italia y después se va para España. Dice, sus artículos y escritos publicados anteriormente habían causado claramente conmoción, entonces ella dice, yo contaba con ese factor y pienso que no fue una actitud de desafío. Nada hay más ajeno a mis libros que la frivolidad y el esnobismo. Lo que me hizo publicarlo, sino el deseo de seguir viviendo aún en medio de la guerra. De seguir creando y reflexionar sobre la naturaleza del amor y de la escritura, aun cuando se escuchan tiros. Muy fuerte. Claro, pero a mí me encantó. Pinta de cuerpo entero. Claro, pero me encantó esta cita, ¿saben por qué? Porque además creo que pinta a todas las poetisas que nombramos. Sí. ¿Por qué? Porque más allá, en el caso de Cristina Peri Rossi eran los tiros, era la violencia. Pero en el caso de Idea Vilariño también era la violencia. Y en el caso de Delmira y en el caso de Juana también era la violencia.
Eran diferentes formas de violencia. Pero en definitiva, ¿para qué usan a la literatura? Para seguir pensando, para seguir reflexionando y para seguir creando más allá de la violencia. Hay una pequeña frase que yo encontré que también habla con su entorno, que para mí el tema del exilio también le marcó. Hay dos frases que para mí que están muy bien. Adelante. Otra vez la maleta como un animal triste esperando en la puerta. Y otra frase que encierra mucho es: la ciudad se aleja como en un barco y quedo en el muelle viendo cómo se llevan mi historia. Habla de un contexto de una tristeza. Sí. Y la pregunta vendría a ser, para ir cerrando, es, hablando del futuro, porque en realidad nosotros tenemos hoy en día grandes problemas de que cuesta encontrar, no grandes escritoras o escritores, sino personas que se le dediquen tiempo a expresar, a hablar con el mundo, en el mundo en que viven, porque hoy en día hablamos de la música y tenemos autores músicos que no son grandes escritores, y hoy en día tenemos a veces falencias de buscar personas que hablen con su contexto o se eduquen a un futuro que en realidad está uno como modelo, no para que sucedan de vuelta lo que vivieron ellas, claro, sino en la parte cultural, que a veces tenemos una faltante. Y que faltan referentes culturales o referentes intelectuales, tal vez. Bueno, ese es un tema profundo, ¿no? Han cambiado los contextos, han cambiado las formas de producción intelectual. A mí me parece que yo creo, o sea, no sé, pensando así medio rápido, que justamente la literatura o la creación literaria o ese proceso creativo que es la producción literaria en general y de cualquier tema, en realidad nos ayuda a seguir pensando más allá de lo que nos rodea. Sí. Es decir, pensamos en función de lo que nos rodea, pero a veces también para salir de lo que nos rodea. Sí. Es decir, no digo que sea una forma de evasión, lo que digo es que sí es una forma de reivindicar aspectos tal vez más vinculados a lo espiritual, más vinculado, por ejemplo, a lo sentimental, cuando estamos en un mundo más materialista, más esnovista, como decía Cristina Peri Rossi, más frívolo o más superficial. Entonces, creo que me parece que estas cuatro poetisas, elegidas absolutamente de manera arbitraria, encierran en definitiva en su prosa y en su producción esos contextos, y que ellas trataron, más allá de lo que las rodeaba, pensar o seguir pensando en el amor y en ellas mismas. Tenemos que ir cerrando, pero antes los conmino, como dice el colega Puglia, Sí. hacer una referencia a dos eventos que pasaron estos días, pero para eso vamos a la presentación del Mundo al Instante con la parte cultural. El mundo al instante. El Mundo al Instante. Ustedes no habían nacido, a ver, ¿de qué año son ustedes? 1979. 85. No, Germán no había nacido. Usted andaba en el andador, correteando con libros de historia bajo el brazo. Es verdad. En el cine, en las matinés de los domingos, Sí. en la lejana Paysandú, Sí. pasaban como un informativo en blanco y negro que se llamaba El Mundo al Instante. Aparecía como un globo terráqueo que giraba y nosotros enloquecíamos. Claro. Y venían noticias casi siempre de Europa. Por eso elegimos este nombre para hablar de cultura. En realidad, lo primero que quiero decir, y creo que los tres estamos de acuerdo, y también Alejo, es solidarizarnos con los funcionarios de M24, que en forma intempestiva fueron comunicados de su despido. Esta radio que tenía 97.9, la frecuencia Montevideo, 102.5 Maldonado, y el sitio web, que era uno de los más visitados, m24.com.uy, No, y, de un día para el otro, y nos le habla dijeron de que la, quedan en la calle. y nos 42 compañeros colegas. Nos habla de un tema que además me parece que es interesante para discutirlo, no acá, pero digo en otros ámbitos, que es el tema de la concentración de los medios de comunicación. El grupo que compra el Observador de M24 Argentina, ¿no? es el Observador, que es un grupo multimedio que está concentrado. Entonces la pregunta ahí que nos podemos hacer es si está buena esa concentración
de medios de comunicación que, bueno, empiezan a direccionar la información y... Sí. No sé, es una... Pero por supuesto Bueno, nos solidarizamos con los trabajadores. Reiteramos una solidaridad plena con los trabajadores de M24. Para terminar, vamos a referirnos que ayer, en el Sodre, en la sala del Sodre, Sí. se hizo un aniversario, 90 años de la primera función del ballet del Sodre. Ballet que fue creado el 27 de agosto de 1935 y el 23 de noviembre de ese mismo año fue la primera presentación de un espectáculo que se llamaba Nocturno Nativo y se festejó ayer Muy bien. con la presencia de la directora artística Mariana Noel Richetto, famosa Sí. bailarina, Sí, sí. y la coreógrafa Marina Sánchez, sala llena. Una compañera ya de la oficina fue, Estrella Storace, que le mandamos un saludo. Fue ella que me comentó y bueno, me pareció importante traerlo a colación aquí. Ya podríamos en hacer este programa. un programa sobre La historia del Sodre, la ¿qué le historia parece? del Sodre, ¿cómo no? Bueno, tenemos tantos programas. ¿Sabe que Mira. tengo también en las gateras A ver. una entrevista a... Hoy lo nombró Fischer, A Diego Fischer. a Diego Fischer. Bueno, espero, Tenemos llegada. le iba a hacer un comentario. Tenemos llegada. Le iba a hacer un comentario, espero Sí. que no se rían. Yo hace muchos años, Ya si empezamos así, ya espero que estamos no en el se horno. rían, pero es verdad. Si tuviéramos con streaming. Me estoy acordando que mando saludos, que yo no sé, y que integraba el cuerpo de baile, que en un tiempo tuve una profesora de baile. ¿También hizo ballet? No, esta historia ¿Cómo que larga. no? No, Hizo. hice artes marciales y bueno, tenía profesora de baile. Y bueno, integraba el cuerpo del Del Sodre. Sodre. Y sí. Ahí sí Y que manden un tuve- saludo. ¿El Sí, nombre? no, ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo apellido, pero no vamos a comprometer. Pero contrario. no, Natalia tenía apellido raro, pero hace muchos años pues era mía de ballet. Y Saludo bueno, para está, ella. en ese sentido ahora me estoy riendo porque hoy en día la verdad que no puedo levantar ni hacer un yacer, ni Me levantarlo el imagino pie arriba. Los tutú le llaman, ¿no? Sí, No, los lo- tutú de la pollerita. No, se Ah, tuvo la pollerita. pollerita. Las ¿Cómo clavas se Claro. llaman. Ah. ¿Cuánto En- calza usted? No. A ver, por supuesto. ¿Vio? ¿Y Usted de se rió. tutú? Usted se rió, me faltó. Usted No, se no, rió. suerte que no estamos saliendo por Le streaming. aire, pero en realidad hubo un pasado del Sodre. Y bueno, saludos que yo sé que todos los que ingresan a la prueba son muy exigidos Sí, en la sí, prueba. Son personas que tienen que dedicar mucho No, tiempo por y de supuesto. una niñez sumamente exigida. Así que saludos, no solamente los que están, sino que intenta dar día a día la prueba, porque todos los años se abre la prueba, escuela, claro. la escuela para entrar. Claro. Y son exigidos. Y la verdad es que conozco mucho, he conocido a muchas de esas personas de contacto y la verdad es que entrenan día a día y más allá de cuando llegan lo que ven, hay muchos días de entrenamiento y de ensayo y desde niños están practicando. Así que saludos No, también para ese dependiendo- cuerpo. Claro que sí, con un saludo, si quiere decir. algún Bueno, saludo voy a especial. saludar, sí, voy a saludar al profesor Jorge Faruelo, que es un escucha permanente del Está por programa. venir, Quiero saludar al doctor Axel Santander, que es un ex alumno mío, que el otro día me mandó un mensaje diciéndome que escucha siempre el programa. Saludo para él. Sí, Axel, Es uno de los 8. un joven médico que se recibió hace poquito, fue alumno mío. Y bueno, y para todos los escuchas que siempre están ahí atentos, y un saludo también a Marita y Carlos, Ya que empezó son- esto. no, porque son Vamos. los suegros de mi hermana y también están muy atentos al programa y siempre mandan datos incluso complementarios de lo que decimos acá en el trazo. De eso se trata el trazo, Sí, de está despertar bueno. en la audiencia ¿Cómo no? la fibra íntima. Incluso que a veces estudien y hasta me han colaboren. comentado que hasta se les despierta algún recuerdo cuando se habla de algún tema histórico y me tiran claro. algún dato que está bueno. Perfecto. Yo voy a dar un saludo para mi nieta Josefina y para el próximo nieto que está por nacer. Está pesando 3 kilitos, Federico. Federico. Le decimos en la interna el torito. Bien. Es un torito. Ya el codo se tiene que arreglar antes Sí, que nazca. sí, para poder levantarlo, dando con una tendinitis fuerte en el codo izquierdo que me está matando. O sea que de torito usted nada. No, yo soy un toro viejo. Más bien un terito. Un terito. Así que saludo para ellos. Saludos a Viti, que espero que me esté escuchando. Y saludos a mi compañero de trabajo, que aunque usted está metido, pero que siempre digo que me escuchen. Y después me dicen, te escuché. Espero que no me Tenemos estén a 2 de metiendo. viaje, ¿no? 2 de viaje están. Javier, Sí, que anda por Cancún, y Pablito. y Pablito, que no sé Sí. dónde anda, pero anda de viaje. No, está por Europa. Por Europa, Pero qué lindo. así que están nosotros Y bancando, nosotros bancando la y oficina. poniéndole el hombre al ANCAP. Bueno, un saludo. Nos vamos con el último tema de Cure, que se llama Los chicos no lloran, Boys Don't Cry. Y es del año 79. Nos vamos hasta el próximo programa, que va a ser el número 34 de este programa que se llama El Trazo, que dibuja historias, conecta almas. Gracias Alejo, gracias Javier, que estuvo en la primer media hora.
Nos despedimos. Hasta el próximo martes. Un saludo para todos. Chau, Hasta chau, el chau. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind. But I know that this time I have said too much, been too unkind. I tried to laugh about it, cover it all up with lies. I try and laugh about it, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. Acercarte a mí como un retrato fiel. Nos reencontramos el próximo martes con El Trazo, dibujando historias, conectando almas.